Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, te traigo una mega clase donde no importa tu edad o cuánto tiempo lleves estudiando, aprenderás inglés muy rápido en menos de una hora, y totalmente gratis. Pero, ¿qué es lo que veremos? Veremos los temas más importantes, frases y estructuras muy importantes para hablar y entender. No estás obligado a estudiar toda la clase en un momento. Puedes estudiar por ejemplo un tema un día, o si prefieres más, igual es muy válido. Así que si no te quieres perder esta gran clase, quédate, y comenzamos. Vamos a empezar por un tema ya bastante conocido, que es el verbo to be. Disfruta, y aprende con la lección. Repite conmigo, y luego veamos algunos ejemplos. I am. I am. Yo soy. I am tall. I am tall. Yo soy alto. You are. You are. Tú eres. You are small. You are small. Tú eres pequeño. He is. He is. Él es. He is intelligent. He is intelligent. Él es inteligente. She is. She is. Ella es. She is a student. She is a student. Ella es estudiante. It is. It is. Es. It is a beautiful day. It is a beautiful day. Es un día muy bonito. We are. We are. Nosotros somos. We are bored. We are bored. Nosotros estamos aburridos. They are. They are. Ellos son. They are in the living room. They are in the living room. Ellos están en el salón. Ahora veamos la forma negativa de estos verbos. Recuerda que es como si fuera lo contrario a lo anterior. Por ejemplo, si decimos, yo fui a la tienda. I go to the store. En negativo diríamos, yo no fui a la tienda. I didn't go to the store. Pero antes te mostraré una forma de decir estos pronombres para sonar más natural. Como vemos son los mismos pronombres, pero cuando los decimos, y también cuando lo escribimos es más corto, porque ambas palabras se unen junto a un apóstrofe. A esto lo conocemos como contracciones, y te ayudarán mucho a sonar más fluido y natural, así que veamos cómo las decimos. I'm. You're. He's. She's. It's. We're. They're. I'm. You're. He's. She's. It's. We're. They're. Dicho esto, veamos los verbos negativos. I'm not. I'm not. No soy. I'm not in my house. I'm not in my house. No estoy en mi casa.
You aren't. You aren't. Tú no eres. You aren't like that. You aren't like that. Tú no eres así. He isn't. He isn't. Él no es. He isn't my friend. He isn't my friend. Él no es mi amigo. She isn't. She isn't. Ella no es. She isn't from here. She isn't from here. Ella no es de aquí. It isn't. It isn't. No es. It isn't mine. It isn't mine. No es mío. We aren't. We aren't. Nosotros no somos. We aren't going to buy that house. We aren't going to buy that house. Nosotros no vamos a comprar esa casa. They aren't. They aren't. Ellos no son. They aren't going to my house today. They aren't going to my house today. Ellos no van a mi casa hoy. Am I? Am I? Soy. Am I clean? Am I clean? ¿Estoy limpio? Are you? Are you? Eres. Are you new on here? Are you new on here? ¿Eres nuevo aquí? Is he? Is he? Él es. Is he the worker? Is he the worker? ¿Él es el obrero? Is she? Is she? Ella es. Is she your girlfriend? Is she your girlfriend? ¿Ella es tu novia? Is it? Is it? Eso es. Is it yours? Is it yours? ¿Eso es tuyo? Are we? Are we? ¿Nosotros somos? Are we neighbors? Are we neighbors? ¿Somos vecinos? Are they? Are they? ¿Ellos son? Are they your parents? Are they your parents? ¿Ellos son tus padres?
I was. I was. Yo era. I was sleeping at that hour. I was sleeping at that hour. Estaba durmiendo a esa hora. You were. You were. Tú eras. You were in my house that night. You were in my house that night. Estuviste en mi casa esa noche. He was. He was. Él era. He was my friend. He was my friend. Él era mi amigo. She was. She was. Ella era. She was playing the guitar in the street. She was playing the guitar in the street. Ella estaba tocando la guitarra en la calle. It was. It was. Fue. It was a beautiful place. It was a beautiful place. Fue un lugar hermoso. We were. We were. Nosotros fuimos. We were having a good time. We were having a good time. La estábamos pasando bien. They were. They were. Ellos estaban. They were at the club yesterday. They were at the club yesterday. Estuvieron en el club ayer. I wasn't. I wasn't. Yo no estaba. I wasn't gonna say anything. I wasn't gonna say anything. No iba a decir nada. You weren't. You weren't. No estabas. You weren't even there. You weren't even there. Ni siquiera estabas allí. He wasn't. He wasn't. Él no estaba. He wasn't in there. He wasn't in there. Él no estaba ahí. She wasn't. She wasn't. Ella no estaba. She wasn't allowed to go. She wasn't allowed to go. No le permitieron ir. It wasn't. It wasn't. No fue. It wasn't what I thought. It wasn't what I thought. No fue lo que pensé.
We weren't. We weren't. No estábamos. We weren't at home yesterday. We weren't at home yesterday. No estuvimos en casa ayer. They weren't. They weren't. Ellos no estaban. They weren't in the mall. They weren't in the mall. Ellos no estaban en el centro comercial. Was I? Was I? ¿Era yo? Where you? Where you? ¿Dónde tú? Was he? Was he? ¿Fue él? Was she? Was she? ¿Fue ella? Was it? Was it? ¿Fue eso? Was we? Was we? ¿Fuimos nosotros? Were they? Were they? ¿Dónde ellos? Ahora veremos una serie de fórmulas con las que podrás crear frases, preguntas y respuestas para tu vida cotidiana, así que, pasemos a verlas. Para comenzar, tenemos que saber algo que se usa en cualquier idioma, y son los sujetos. Estos los veremos en todas las frases, así que repasémoslos. Para los sujetos tenemos algunas opciones. Podemos usar el nombre de quien estemos hablando, por ejemplo, John, Diana, Lucía, Fernando, o Tom. O un pronombre personal, como los siguientes. I, you, we, he, she, it, and they. Esos serían todos los ejemplos de pronombres personales que podríamos usar. Algo que también es indispensable para una oración son los verbos, y veremos algunos de los que más podrías usar en una frase. Por ejemplo, Clean, work, eat, take, go, do, learn, limpiar, trabajar, comer, tomar, ir, hacer, aprender. Ya tenemos la base de la mitad de la oración, como ves es muy sencillo, y solo nos faltaría ver las palabras clave que serían estas. can, could, should, would, have to, want to, like to, Poder, podría, debería, haría, tener que, querer, gustar. Solo nos falta una parte de la estructura, pero veámoslo junto con lo demás. La estructura completa es esta. ¿Qué es el sujeto? Que puede ser un nombre o un pronombre personal como lo vimos anteriormente. Luego las palabras que acabamos de ver. Un verbo, y un complemento que este último es opcional, pero diciéndolo sonará más completa y más clara la idea que digamos. Antes de continuar con el video, me gustaría que comentaras una oración con solo lo que llevamos, así sabrás, y sabré yo, si realmente te queda claro este tema para poder dominarlo. Ahora sí continuemos. Si aún no pudiste comentar tu frase porque no entendiste muy bien, no te preocupes que puede ser algo de lo más común al aprender algo nuevo, así que ahora aprenderemos ejemplos fáciles para que entiendas mejor cómo funciona esto. Practiquemos con situaciones de la vida cotidiana para que puedas usar estos mismos en tu día a día. Por ejemplo, si saliste con alguien de compras y ves algo que llamó tu atención, tú podrías decir: I should buy this.
I should buy this. Debería comprar esto. Como ves, estamos usando la fórmula completa. I es el sujeto. Should es la palabra clave. Buy, que es el verbo. Y this, que es el complemento. I should buy this. I should buy this. Debería comprar esto. Si con esto aún no lo entiendes por completo, sigamos con más ejemplos. Supongamos que estás fuera de casa, y tú estás cansado, o te sientes algo mal, y te quieres ir a casa, entonces podrías decir: I want to go to home. I want to go to home. quiero irme a casa. Ahora supongamos que tienes que decir una frase, pero sobre otra persona que no eres tú, entonces diríamos esto. Si solo hablamos de una persona, podemos decir he, o en el caso femenino, she. Ese sería nuestro sujeto hablando de una sola persona. Por ejemplo, si nos preguntan si un amigo o un conocido está libre por la mañana, pero nosotros sabemos que él debe de trabajar en esa hora, podemos decir: He has to go to work in the morning. He has to go to work in the morning. él tiene que ir a trabajar en la mañana. También algo muy importante es que al hablar en tercera persona, decimos en lugar de have, es has. Y esta es una regla que aplica siempre que hablemos en tercera persona en singular. Ahora veamos un ejemplo, pero con she. Supongamos que tú estás hablando con alguien, y te cuenta algo que hizo alguna amiga, pero tú la conoces muy bien, entonces sabes que no haría eso, tú podrías decir: She would not do that. She would not do that. ella no haría eso. Ahora practiquemos como lo sería si en plural. Entonces usaríamos we y they en el caso de tercera persona. Practiquemos con estos ejemplos. Supongamos que fuiste de paseo con tus amigos, y ya todos tienen hambre, y ves un buen restaurante. Entonces podrías decir: We should go eat there. We should go eat there. deberíamos ir a comer ahí. Ahora hagamos un ejemplo en tercera persona, y en plural. Usando they. Supongamos que te irás de viaje con tu familia, pero no sabes a dónde ir. Entonces tú le preguntas a algún conocido que sepa, y le muestras algunas de tus opciones, y él sabe que una de esas le gusta a tu familia. Él te podría decir: They like to vacation in there. They like to vacation in there. a ellos les gusta vacacionar ahí. Como ves, es muy sencillo poder hacer frases, y lo que mucha gente piensa es que tienes que hacer oraciones muy largas, y eso es lo que les hace tener dificultad haciéndolas, cuando realmente solo ocupas hacer una frase corta, pero que sea clara y se entienda bien lo que quieras decir. Un consejo que te puedo dar es que mires a tu alrededor o analices bien lo que está pasando, y de ahí sacar una palabra clave que haga que tu oración se vaya alargando hasta lo que quieras decir. Eso fue cómo crear oraciones. Ahora veamos cómo crear preguntas. La fórmula para las preguntas es muy similar a la de una oración normal, ya que usamos muchos elementos que vemos en una oración, como el verbo auxiliar, en este caso el verbo to be, que pueden ser las palabras am, is, and are. Recuerda que el auxiliar varía con el sujeto que usemos. El segundo elemento es justamente un sujeto, que son todos estos. I, you, he, she, we, they, it. Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, eso.
Como ves, estos elementos son básicos, y es por eso que lo puedes entender muy fácil y rápido. Nuestro siguiente es un complemento, que puede ser un verbo, o alguna palabra para terminar la pregunta y que sea más clara. Ahora que ya vimos la fórmula, pongámosla en práctica. En este caso, nuestro auxiliar, con el sujeto es, Are you? y tenemos una pequeña lista de palabras y verbos que nos ayudarán a completar la oración, y finalmente con un signo de interrogación. Recuerda que en el inglés no iniciamos con signo, sino que solo lo usamos al final de la pregunta. Ahora sí, veamos cómo sonarían nuestras preguntas. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you thirsty? ¿Tienes sed? Are you tired? ¿Estás cansado? Are you worried? ¿Estás preocupado? Are you single? ¿Estás soltero? Are you busy? ¿Estás ocupado? Como ves, puedes hacer demasiadas combinaciones y hacer muchas preguntas, y ahora veremos algunos ejemplos diferentes para que lo entiendas por completo. Algo importante es que en tercera persona, lo único que varía es que el verbo auxiliar se pasa a tercera persona, además del sujeto. Ahora sí, pasemos con más ejemplos. Por ejemplo, si quieres preguntarle a alguien sobre algo que hace, usaremos do. Por ejemplo, Do you study? ¿estudias? Do you study? O por ejemplo, si queremos preguntar si alguien vive en tu ciudad, podemos decir, Do you live here? ¿vives aquí? Do you live here? Ahora que ya sabes cómo funcionan las preguntas cerradas, te será mucho más fácil entender las abiertas. Y ahora verás por qué. Para empezar, necesitamos las question words, que serían estas. What? When? Where? Who? Why? How? ¿Qué o cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Eso sería lo que cambia en la pregunta abierta, por eso es muy fácil entenderlas una vez vimos las cerradas. Entonces, la fórmula completa sería, las palabras que acabamos de ver, un verbo auxiliar, un sujeto, y finalmente un complemento. Recuerda que para lograr buenas preguntas, le debemos dar un sentido a lo que digamos. Ahora veamos cómo las preguntas cerradas te pueden ayudar con las abiertas. Aquí tenemos las preguntas que anteriormente vimos en las preguntas cerradas y es muy fácil convertirlas a abiertas. Simplemente con agregar algún question word que tenga sentido con la pregunta. Veamos. Why are you hungry? ¿Por qué tienes hambre? Why are you thirsty? ¿Por qué tienes sed? Why are you tired? ¿Por qué estás cansado? Why are you worried? ¿Por qué estás preocupado? How are you single? ¿Cómo estás soltero? When are you busy? ¿Cuándo estás ocupado? No siempre usaremos todas las palabras de pregunta, ya que no le puede quedar a todo, y si lo usamos en cualquier pregunta, puede que suene ilógica y sin sentido. Ahora, hagamos un repaso de ambos tipos, tanto de cerradas y abiertas, y comenzaremos con las que acabamos de ver, que son las abiertas. What is your favorite hobby? What is your favorite hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? How do you describe yourself?
How do you describe yourself? ¿Cómo te describirías? What are your future goals? What are your future goals? ¿Cuáles son tus metas futuras? What motivates you in life? ¿Qué te motiva en la vida? ¿Qué te motiva en la vida? What is your greatest fear? What is your greatest fear? ¿Cuál es tu mayor miedo? Do you like pizza? Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Are you a student? Are you a student? ¿Eres estudiante? Is it raining outside? Is it raining outside? ¿Está lloviendo afuera? Have you seen the movie yet? Have you seen the movie yet? ¿Has visto la película todavía? Is your phone charged? Is your phone charged? ¿Está cargado tu teléfono? Finalmente, veremos cómo responder a preguntas. Lo que veremos ahora son todas las palabras con las que iniciamos una pregunta. Claro que algunas veces puede variar, pero no es tan usual y estas son las más comunes e importantes. Por cada palabra veremos qué significa y qué vamos a responder para la palabra. What? ¿Qué significa que responderemos alguna cosa o actividad? Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Entonces respondemos con una actividad, por ejemplo, I'm working. estoy trabajando. Para la palabra, When? ¿qué significa cuando? Responderemos un momento, por ejemplo, un día, un mes, un año o una hora. Para la palabra, Where? ¿qué significa dónde? Responderemos un lugar o una dirección, por ejemplo, un restaurante, nuestra casa, entre otros. Para Who? ¿qué significa quién? Responderemos una persona, por ejemplo, yo, tú, él, ella, o también es bastante común responder con un nombre. Después para Why? ¿qué significa por qué? Responderemos la razón de algo, usualmente respondemos con. Because. Por último, How? ¿qué significa cómo? Se contestan a estas preguntas con alguna forma del verbo to be, como. I am, he is, she is, it is. Recordemos que esta palabra la usamos de diferente manera, y esta respuesta aplica para cuando nos preguntan por ejemplo cómo estamos, entre otros. Aquí tenemos las preguntas más comunes, y las responderemos con lo que acabamos de ver, pero te voy a proponer un reto, y es que si comprendiste lo que acabamos de ver, te será muy fácil responder todo esto. Entonces, como reto, puedes responder todo antes de mostrar la respuesta. Si lo lograste, coméntalo abajo en la cajita, y si no, no te preocupes, que seguiremos viendo técnicas para que lo entiendas mejor. Para la pregunta, What is your name? ¿qué es? ¿Cómo te llamas? Responderemos. My name is. Me llamo, y diremos nuestro nombre, por ejemplo, me llamo David, me llamo Ana, My name is David. My name is Anna. etc. Para la pregunta, When is your birthday? ¿qué significa? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Responderemos, My birthday is on. mi cumpleaños es el, y diremos la fecha de nuestro cumpleaños,
Por ejemplo, mi cumpleaños es el 10 de enero. My birthday is on January 10th. Siguiente pregunta, Where are you from? ¿de dónde eres? Responderemos, I am from. yo soy de, y agregaremos nuestro país o ciudad. Para la siguiente, Who is he? ¿quién es él? Si conocemos a esa persona, podemos decir, él es, y agregaremos su nombre. Por ejemplo, él es Pedro. He is Pedro. Next one. Why did you do it? ¿Por qué lo hiciste? Respondemos, ¿por qué? Y agregamos la razón de lo que nos pregunten. Por último, ¿cuántos años tienes? How old are you? La respuesta sería, yo tengo, y agregamos nuestra edad. I am years old. Recuerda que es muy importante agregar la terminación. Years old. Vamos a aprender algunas estructuras sencillas de frases, las cuales yo solo te daré la base, y tú tendrás que ir modificando dependiendo cómo la uses, con objetos, adjetivos, verbos, entre otros. Ahora sí, pasemos a ver. Tenemos la frase, I have to. que significa, tengo que. Y la podemos acompañar de muchos verbos, por ejemplo, go, I have to go. tengo que irme. O aquí también está otro ejemplo, I have to tell you something. tengo que decirte algo. Y es así de fácil, como agregar algunos verbos y complementos para tener una frase bien clara y sencilla de formar. Número 2. I need to. Necesito. Por ejemplo, I need to see you. necesito verte. I need to talk with you. Necesito hablar contigo. En estos primeros dos, vimos solamente la primera persona, pero a lo largo iremos modificando y agregando diferentes cosas. Y para estos dos, agregamos cualquier verbo, pero recuerda que tiene que ser en infinitivo, tanto en español como en inglés, porque estamos iniciando con tú. Número 3. I want to. Quiero. I want to do that. Quiero hacer eso. I want to clarify this. Quiero aclarar esto. También para este usamos el verbo en infinitivo por la misma razón de que iniciamos con tú. Número 4. Do you need? Necesitas. Para este podemos reemplazar el verbo por los anteriores que acabamos de ver. Do you need? Do you want? Do you have? ¿Necesitas? ¿Quieres? ¿Tienes? Recuerda que esta oración la usaremos como pregunta, pero antes, no siempre es necesario, pero podemos agregar un verbo o alguna otra palabra, por ejemplo. Do you need money? ¿Necesitas dinero? Can you? ¿Puedes? Por ejemplo, Can you tell me? ¿puedes decirme? Can you give me? ¿Puedes darme? Recuerda que esta frase es una pregunta, y además de estos verbos puedes agregar algún otro complemento. I would like to. Me gustaría. I would like to know. Me gustaría saber. I would like to have. Me gustaría tener. Aquí volvemos a usar la regla de los verbos infinitivos. Recuerda que cada que usemos tú, habrá verbos infinitivos. Número 7. I am going to. Voy a. I am going to leave. Voy a irme. I am going to talk about it. Voy a hablar sobre ello. Número 8. Is it going to? ¿Esto va a? Una regla importante es que cuando la frase empiece con is, significa que estamos hablando de una pregunta. Is it going to work? ¿Esto va a funcionar? Is it going to last?
¿Esto va a durar? Is it right? ¿Está bien? Is it right to go? ¿Está bien ir? Is it right if? Está bien sí. En este último ejemplo debemos agregar una acción o alguna palabra para completar la frase. Por ejemplo, ¿está bien si como esto? Is it right if I eat this? Número 10. I think that. Pienso que. Esta frase la usamos para expresar nuestra opinión o para dar algún comentario. I think that it is okay. Pienso que está bien. I think that it is wrong. Pienso que está mal. How can I? ¿Cómo puedo? How can I get? ¿Cómo puedo llegar o cómo puedo conseguir? How can I learn? ¿Cómo puedo aprender? Número 12. I'm not sure about that. No estoy seguro de eso. Esta frase es simplemente así, no le agregaremos nada. It seems like. Parece que. Esta tampoco le agregaremos nada. I'm going to try. Voy a intentar. I'm going to try to go. Voy a intentar ir. I'm going to try to do it. Voy a intentar hacerlo. She, he, doesn't have to. Él, ella, no tiene que. She, he, doesn't need to. Él, ella, no necesita. Recuerda que cuando hablamos de she o he, usamos doesn't. I have been. He estado. I have been waiting. He estado esperando. I have been driving. He estado manejando. I, you, they, we, don't have. Yo, tú, ellos, nosotros, no tenemos. Recuerda que cuando usemos estos pronombres usaremos don't. I, she, he, was exhausted. Yo, ella, él, estaba, o estaban, exhaustos. Con estos pronombres usaremos was. You, we, they, were hungry. Tú, nosotros, ellos, estaban, o estábamos, hambrientos. Con estos pronombres usamos were. She, he, is. Él, ella, está. Feeling, Sintiendo, thinking. pensando. Ahora tenemos una lección para entender todos los tiempos verbales en inglés, en cualquier lugar los necesitarás, así que presta mucha atención. Para comenzar, veamos cuántos y cuáles son los tiempos verbales. Tenemos 12 tiempos verbales, divididos en 3 grupos, el presente, el pasado y el futuro. De estos 3, tenemos el tiempo simple, continuo, perfecto y perfecto progresivo. Ya sabemos cuáles y cuántos tiempos verbales hay, ahora veamos cómo y cuándo usar cada uno de ellos. Para comenzar, veamos el presente. El presente simple nos describe cosas que pasan. El presente continuo describe cosas que están pasando en el momento. El presente perfecto nos dice cosas que han pasado. Y el perfecto progresivo nos dice cosas que han estado pasando. Ahora veamos un ejemplo con cada uno de ellos. Presente simple. I live in Canada. Yo vivo en Canadá. Presente continuo. I am living in Canada. Estoy viviendo en Canadá. Presente perfecto. I have lived in Canada. He vivido en Canadá.
Perfecto progresivo. I have been living in Canada. He estado viviendo en Canadá. Algo importante es que cada tiempo tiene sus propios auxiliares, y en presente simple, los usamos para oraciones interrogativas, negativas y afirmativas. En el caso de los pronombres, I, you, we, they. usaremos el auxiliar do. Por ejemplo, I do it. yo lo hago. Do you need help? ¿Necesitas ayuda? We don't need it. Nosotros no lo necesitamos. Y ahora en el caso de los pronombres, He, she, it. usaremos el auxiliar. Does. He does like fries. A él le gustan las papas fritas. She does her nails. Ella hace sus uñas. Presente continuo. Para este tiempo, usaremos Am. para el pronombre I. y are para los pronombres. You, we, they. Por ejemplo, I am reading a book. estoy leyendo un libro. We are going to. Nosotros vamos a. Are you ready? ¿Estás listo? Ahora para el caso de los pronombres, He, she, it. usaremos Is. He is reading. él está leyendo. She isn't reading. Ella no está leyendo. Conclusión, el presente continuo nos describe cosas que están pasando ahora. Continuemos con el presente perfecto. Para este tiempo usaremos Have. para los pronombres I, you, we, they. y Has. para los pronombres. He, she, it. Algo importante es que usaremos el auxiliar más el verbo en pasado participio, como lo sería gone. Veamos algunos ejemplos. I have gone to Miami. He ido a Miami. I haven't gone to Miami. No he ido a Miami. Have I gone to Miami? He ido a Miami. She has gone to Miami. Ella se ha ido a Miami. Has she gone to Miami? ¿Ella se ha ido a Miami? En conclusión, el presente simple lo usamos para describir cosas que han pasado. Ahora pasemos al perfecto progresivo. Aquí usaremos los auxiliares Have, been. con I, you, we, they. y Has, been. con. He, she, it. Ejemplos. I have been thinking about it. He estado pensando en ello. We have been dreaming about this day. Nosotros hemos estado soñando con este día. She has been waiting. Ella ha estado esperando. He has been using that all day. Ha estado usando eso todo el día. Entonces, el perfecto progresivo nos describe cosas que han estado pasando. Muy bien, ahora que ya tenemos todos los tiempos del presente, podemos continuar con el pasado. El pasado simple nos describe cosas que pasaron. El pasado continuo describe cosas que estuvieron pasando. El pasado perfecto describe cosas que habían pasado.
Y el pasado perfecto progresivo describe cosas que habían estado pasando. Aquí tenemos algunos ejemplos para el pasado simple. I lived in Canada. Viví en Canadá. Pasado continuo. I was living in Canada. Yo estaba viviendo en Canadá. Pasado perfecto. I had lived in Canada. Yo había vivido en Canadá. Pasado perfecto progresivo. I had been living in Canada. Había estado viviendo en Canadá. En el caso del pasado simple, todos los pronombres usarán el mismo auxiliar, que es did. Así que pasemos a los ejemplos. I had a car. Yo tenía un auto. Did you have a car? ¿Tienes un auto? She had a car. Ella tenía un auto. Did he have a car? ¿Él tenía un auto? Para el pasado perfecto igualmente es muy sencillo, porque usaremos el auxiliar Had. para todos los pronombres. I had made pancakes. Había hecho panqueques. Had I made pancakes? ¿Había hecho panqueques? She had made pancakes. Ella había hecho panqueques. He had not made pancakes. Él no había hecho panqueques. Para finalizar con el pasado, el perfecto progresivo, y aquí el único auxiliar que usaremos es Had been. I had been making pancakes. había estado haciendo panqueques. Had I been making pancakes? ¿Había estado haciendo panqueques? She had been making pancakes. Ella había estado haciendo panqueques. He had not been making pancakes. Él no había estado haciendo panqueques. Ahora solo nos queda el futuro, así que veamos. El futuro simple describe cosas que pasarán. El futuro continuo describe cosas que estarán pasando. El perfecto describe cosas que habrán pasado. Y el perfecto progresivo describe cosas que habrán estado pasando. Ejemplos. Futuro simple. I will live in Canada. Yo viviré en Canadá. Futuro continuo. I will be living in Canada. Viviré en Canadá. Futuro perfecto. I will have lived in Canada. Habré vivido en Canadá. Perfecto progresivo. I will have been living in Canada. Habré estado viviendo en Canadá. Para el futuro simple, estaremos usando Will and won't. y estos aplican para todos los pronombres. I will have a house. Tendré una casa. Will you have a house? ¿Tendrás una casa? She won't wash the dishes. Ella no lavará los platos.
She will wash the dishes. Ella lavará los platos. Para el futuro continuo, usaremos los auxiliares Will be and won't be. para todos los pronombres. I will be reading a book. Estaré leyendo un libro. Will you be reading a book? ¿Estarás leyendo un libro? She will be cleaning her room. Ella estará limpiando su habitación. He won't be reading. Él no estará leyendo. Futuro perfecto, estaremos usando los auxiliares. Will have and won't have. E igualmente para todos los pronombres. I will have made pancakes. Habré hecho panqueques. Will you have made pancakes? ¿Habrás hecho panqueques? She won't have made pancakes. Ella no habrá hecho panqueques. Will he have made pancakes? ¿Habrá hecho panqueques? Y eso es todo por la clase de hoy, espero que te haya gustado y ayudado mucho. Si te gustaría otra clase donde hubiera muchos temas y explicaciones, déjalo abajo en los comentarios que siempre los leo. Sin nada más, nos vemos en la próxima clase.